Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí a Digimon Freaks y bienvenidos a la sección que últimamente pues le estoy dando bastante caña aquí al canal, que es conocer a estos Digi-artistas, ¿no? Como yo le he nombrado a la sección. Y hoy pues nos vamos a otro tema que no habíamos tocado hasta ahora. Como sabéis, hemos tenido a ilustradores, cosplayer, etcétera, etcétera, pero la escritura no estaba por aquí. Así que pues para mí es un placer contar con un conocido ya de las redes sociales de Digimon. Al final, como siempre digo, acabamos todos conociéndonos de alguna u otra manera. Así que para mí es un placer pues hoy contar con Snow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes en este momento. Hola, buenas tardes. Nada, pues ahora me entra el pánico escénico. Nada, estoy aquí encantado de haber aceptado tu propuesta y nada, venía aquí un poco a hablar del tema de los escritores, de los fics y de las historias, que creo que están un poco en el cajón del olvido, así que cualquier visualización es positivo. Perfecto, pues nada, como siempre, antes que nada, antes de empezar, muchas gracias por haber aceptado el estar por aquí. Y bueno, pues nos gustaría conocerte un poquito más, así que pues preséntate un poquito, pues a qué te dedicas, si quieres hablar un poquito aparte de la escritura, pues a qué te dedicas y demás, dónde podemos sobre todo seguirte para el tema de la escritura y los fanfics de Digimon. Y así que nada, este ratito es para ti, preséntate un poquito. Vale, pues bueno, antes que nada, soy Snow, aunque algunos me conocen como el señor Pingüino, y llevo desde hace, creo que son 4 años, 2020, en las redes sociales, mostrando mis historias y compartiendo todas estas ideas que he tenido. Inicialmente en Twitter, voy a empezar un poco por las redes sociales, donde me podéis encontrar, bueno, en Twitter y ahora en Blue Sky, como @demuchumon. Y luego todo el contenido de las historias lo podéis encontrar en la plataforma de Wattpad bajo el nombre @braileon. Y nada, llevo muchísimos años escribiendo y en un momento dado, creo que fue antes de la pandemia, el COVID-19, empecé a escribir, empecé a escribir un montón de historias y cosillas por el estilo, pero inicié una especie de proyecto Digimon en la plataforma Wattpad, que yo nunca lo había hecho, y digamos que no tuvo el tirón que esperaba. No dominaba la comercialización, por así decirlo, Ujú. y se quedó un poco ahí varado con 4 capítulos publicados. Y después de la pandemia decidí hacer un reseteo con el material que tenía, apostando con dibujantes y dándole un aspecto más profesional. Y desde entonces llevo publicando numerosas historias, numerosas iniciativas, ayudando a miembros de la comunidad y cosillas por el estilo, con los cuales la verdad es que me siento bastante realizado por el momento. Perfecto, pues yo creo que una presentación, vamos, decía que estabas nervioso, pero lo has hecho increíble, ¿eh? Pues si te pareces, comenzamos con, bueno, pues obviamente una pregunta que siempre le hago, pues en este caso a los invitados y pues en este caso nos adentramos en la escritura, pues que nos cuentes un poquito por qué te gusta escribir, ¿no? ¿Qué es lo que te llamó la atención pues sobre este arte? Porque no deja de ser también otro arte. También creo que es muy complicado, porque yo a veces me pongo a escribir, yo qué sé, simplemente alguna canción o lo que sea y digo, madre mía, esto parece muy fácil, pero te tienes que poner a escribir y decir, pues esto no es tan fácil como parece, ¿no? Así que pues cuéntanos un poquito qué es lo que te llamó la atención, ¿no? Sobre este mundo tan maravilloso que es la escritura. A ver, pues yo diría que lo que a mí me llamó la atención fue la posibilidad de dejar por escrito o de dejar de alguna forma eh, un legado, podría decirse, de todas las ideas que se me ocurrían, porque yo desde muy pequeño he tenido una fantasía enorme. Eh, eh, yo jugaba muchísimo con los Playmobil, que son, no sé si, bueno, Ujú. tú evidentemente los conocerás, Sí. no sé si en otros países se llamarán de forma distinta,
pero yo recreaba todo tipo de historias, de películas, de series, todo lo que veía lo recreaba con esos personajes que al final no dejaban de ser personajes, todos tenían su nombre, su historia, tal, y los adaptaba. Y en un momento dado comencé a sentir, o sea, me metí un poco en el mundo del rol por escrito en foros, y supongo que el siguiente paso orgánico era eh, escribir material que fuese mío y dejar una especie de constancia. Entonces Ujú. di ese pequeño paso a la escritura, evidentemente con los medios con los que disponía en aquel entonces y con el nivel narrativo ortográfico que pudiera tener. Y de a poquito empecé a mejorar, empecé a expandir un poco mi creatividad, a ser más ordenado, y la verdad es que o sea, es eso lo que me llama a mí la atención de este arte, el hecho de poder expresar todo lo que sientes, de poder plasmarlo, y luego la satisfacción que te da cuando la gente lo lee, a la gente le gusta, o sencillamente cuando la gente no es que te premie, pero te da la Ujú. enhorabuena por todo lo que has avanzado, sobre todo la gente que te acompaña desde los inicios, que es como, yo por ejemplo tengo varios libros, Ujú. entonces la gente que leyó el primer libro, cuando de repente se topan con el libro actual, el salto narrativo, el salto ortográfico, el salto de calidad, de desarrollo de personajes, de construcción de mundo, cuando de repente ves todo ese feedback positivo, la verdad es que te sientes bastante bien, y un poco el concepto es ese, el poder plasmar todas esas ideas que he tenido desde siempre en un material escrito que se conserva en el tiempo, y que no son los típicos juegos de cuando eres un niño que, bueno, juegas tal, y cuando llega la hora de recoger o la hora de irte a dormir, todo acaba ahí y mañana es un día Mm. nuevo. Perfecto, pues nada, y ahí queda dicho. Bueno, obviamente, aunque estamos hablando de la escritura en general y a todos los invitados, ¿no?, que traigo, pues siempre hablamos también un poquito más allá de Digimon, pero obviamente estamos aquí por una franquicia que yo creo que nos une muchísimo, como es Digimon. Y la pregunta, pues obviamente es obligada. ¿Cómo conociste Digimon? Pues cómo te marcó, ¿no? Imagino que sería, yo siempre pongo el ejemplo, a través de la televisión, porque es, yo creo que lo que nos llegó aquí. Y, por ejemplo, la anterior entrevista a Jojo Gape o Jojo Gape o Agumonger, como queréis decirle, descubrimos que la descubrió él precisamente un poquito tarde, gracias a un vecino, ¿no?, que vio uno de los capítulos ya más avanzados de Adventure. Así que pues cuéntanos tu caso, ¿no? ¿Cómo fue el descubrir Digimon? Pues, a ver, yo tengo 35 años, entonces lo descubrí en el momento que llegó a España, en la 2. Recuerdo que en aquel momento creo que ya estaba el anime de Pokémon un poco en panorama. Y lo típico, salías del colegio, no sé si eran a las 2, 2:30, y te sentabas en el salón a comer, y, y pues lo típico, estás haciendo zapping, me encontré con la serie, y, y a mí me gustó bastante. Sí que es cierto que lo que es mi amor propiamente dicho por Digimon tuvo una evolución, y ya no llegaría plenamente hasta años después, pero Ujú. creo que, bueno, diría que fue un flechazo a primera vista. Me gustó mucho el concepto, me gustaron mucho los personajes. Luego de aquella era muy habitual que se empezasen a sacar que si tazos, cosas por el estilo. Y yo me recuerdo que bajando a la tienda debajo de mi casa para comprar chicles, porque no sé si era por 5 chicles o algo así, como que te daban un tazo de la Mm. primera serie de Adventure, y, y me metí de lleno. Entonces la conocí ahí de salida, y desde entonces. Perfecto, pues al final casi todos coincidimos en lo mismo pues bueno, gracias, ¿no?, a ese descubrimiento en la tele, pues al final, pues con el tiempo, ¿no?, nos hemos ido, fíjate, ya han pasado 25 años de la franquicia de Digimon, y aquí seguimos. Así que, como yo siempre digo, como que tenía algo, no sé si tú estarás de acuerdo, ¿no?, conmigo. eh, no sé, te podías, pues obviamente sentir identificado con algún personaje porque tenías un elenco increíble para elegir.
eso, ¿no? De que los niños pues estuvieran encerrados en ese mundo digital, que tuvieran que sobrevivir. No sé si a ti te llamó, obviamente cuando éramos, imagino, más pequeños, no teníamos tanto conocimiento sobre esa trama, ¿no? No sé si a ti te llegó a impactar algo que dijeras tú, pues con esto quizás yo creo que es con lo que me enganché, ¿no? De la serie. A ver, yo es que creo que Digimon juega con muchos conceptos desde el primer anime que aunque puedan parecer infantiles, realmente no lo son. O sea, creo que esto daría para otro capítulo si te paras a analizar la primera temporada. Creo que hay muchos elementos que para un niño o un adolescente de aquella época ya requerían un nivel de conocimiento que posiblemente no tuviésemos y innegablemente eso nos marcó. Yo, por ejemplo, sí que recuerdo la gente... perdón, que me he puesto nerviosa. Tú preguntas a la gente y uno de los mayores recuerdos que tienen es el de Angemon derrotando a Devimon y sacrificándose. Y pese a que no es uno de mis favoritos, sí que entiendo que mucha gente conecte con ya con esa escena, con ese sacrificio, porque al final es como el fin del primer arco en el que uno de los personajes por fin consigue evolucionar y se tiene que sacrificar para derrotar al villano. Y creo que precisamente son ese tipo de momentos y otras escenas claves que como digo, se desarrollan a lo largo de toda la temporada, las que hicieron que la gente pudiese conectar y lo que le diferenció de otras series y otros animes que había por aquel entonces que estaban un poco más destinados para niños, que a fin de cuentas era el público objetivo que querían. Pero yo sí que pienso que Adventure, pese a ser un anime para niños, sí que tiene esa pincelada de secuencias y de tramas que están hechas para un público mucho más adulto y es ahí cuando creo que la gente podía hacer ese clic que te enganchaba y que te demandaba que siguieses viéndolo. Totalmente de acuerdo, o sea, pienso igual, y es eso, ¿no? A lo largo del tiempo te das cuenta de que se trataban temas que, como tú dices, para ser una serie infantil, como que era muy adulta, ¿no? Muy adelantada pues para el público al que se dirigía, o sea que sí es cierto que pues en cierto modo nos caló, imagino, por esas cosas y al final también esos valores los tenemos dentro de nosotros, ¿no? Y yo creo que hoy en día es complicado que alguna serie te enseñe tanto, ¿no? Como te enseñó Digimon, pero bueno, ahí queda. Una pregunta que obviamente te tengo que hacer es ¿por qué decidiste, ¿no? hacer fanfics de Digimon? Imagino que obviamente te gusta la escritura, te gusta Digimon, pues vamos a por ello, ¿no? Así que cuéntanos un poquito cuándo te hizo ese clic de decir, pues voy a fusionar, ¿no? las dos cosas que más me gustan, Digimon y fanfics. Pues la verdad es que fue bastante pronto. Recuerdo que mi primer pinito fue en 2009 con la primera historia original y de a poquito fui empezando a tocar temas con los que me sentía cómodo, la ciencia ficción, la aventura. Y como en 2011, 2010, porque tuve varios problemas en los cuales los primeros proyectos de Digimon los perdí, se me rompió el disco duro y cosas así, y perdí todo el material que tenía, pero ya en 2011 decidí apostar en serio por Digimon, porque la verdad es que a mí, como digo, me ha gustado siempre y me veía con las herramientas necesarias para embarcarme en un proyecto como ese. Y empecé con la que fue mi primera historia de Digimon, que si no recuerdo mal, se postergó hasta 2015 o 2017. Publiqué más de 100 capítulos, tuve un pequeño spin-off y el concepto es ese, que como era algo que sabía, porque siempre, o sea, no me considero una persona que sepa muchísimo del lore profundo de Digimon, pero entendía todos los conceptos básicos, conocía todos los Digimon, como digo, tenía las herramientas necesarias para, por lo menos, yo pensaba como para dar una buena dosis de entretenimiento y... Y así se dio, ya te digo, creo que fue en 2011 o así, y luego esto que es un poco el precursor de todo lo que hago actualmente. Genial.
Bueno, otra pregunta que también suelo hacerle pues a todos los que están pasando por aquí, obviamente en este caso nos centramos en la escritura. No sé si tienes algún escritor o escritora que te haya inspirado, ¿no? Que digas tú, pues empecé a lo mejor, pues yo por ejemplo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo empecé cantando y pues bueno, lo que estaba en ese momento, ¿no? De moda era pues Operación Triunfo, ¿no? Y al final pues uno intentaba un poco reflejarse, ¿no? En esas personas que veía por la televisión, y sí es cierto que yo tuve esa época pues en la que me gustaba mucho imitar o digamos parecerme pues que sea Bustamante, que sea Bisbal, bueno, ¿no? Un poco los favoritos. No sé si tú tienes algún escritor o escritora que dijeras, pues no sé, creo que leyendo mis historias me recuerdan un poco, ¿no? A cómo escribe este u otro. No sé si tienes alguna ahí, como te digo, alguna inspiración. A ver, si tengo inspiraciones, también te digo que no creo que leyendo mis historias, por el nivel que tengo actualmente, puedas reconocer a ningún escritor, pero Ujú. soy una persona que también ha crecido, por ejemplo, aunque como autora actualmente esté muy desprestigiada y se lo ha buscado ella. Entonces, quiero hablar de que, por ejemplo, una de mis referencias era J.K. Rowling, Ujú. pero esa narrativa adolescente que a medida que va avanzando se va oscureciendo. Si analizamos simplemente su obra, quitando a la persona, Ujú. que tampoco quiero que se piense que soy un defensor, a mí los libros de Harry Potter me apasionan. Entonces Ujú. esa narrativa que empieza infantil y que a medida que van pasando los libros va evolucionando, me llamó bastante la atención, precisamente porque es decir, está diseñada para que cuando tú empiezas eres un niño y cuando la acabas ya eres casi un adulto. Entonces, es un poco el proceso narrativo que he tenido yo. Ujú. Y entonces, cuando empecé tenía una escritura mucho más infantil, mucho más adolescente, y ahora sí que es cierto que he ido evolucionando y que tengo una escritura, vamos a decirlo, más adulta, más seria. Entonces, JK es una de mis referentes. Y luego me quedaría, por ejemplo, con otro autor que es bastante desconocido, pero bueno, uno de mis libros favoritos son suyos, que es, creo que se pronuncia, un momento, que se me acaba de ir, Taran Mazaru, Ujú. británico, que empezó en Wattpad, la plataforma que mencionaba antes, y empezó a escribir una historia en Wattpad con actualizaciones, creo que eran semanales o diarias, hasta que llegó una editorial y le contactó y le dijo, oye, pues teníamos interesados en esto que estás haciendo, redactarlo, publicarlo. Entonces, aunque pueda sonar una tontería y aunque yo tampoco me vea un futuro dedicándome a esto, la historia detrás del autor me apasiona, porque al final no deja de ser una persona que estaba en su casa escribiendo, como lo puedo hacer yo, como lo puedo hacer cualquier otra persona. Y un día alguien le vio que lo que estaba escribiendo era bueno y le dijeron, oye, vamos a darte una oportunidad. Entonces, al margen de que me gustan sus libros, todo el concepto en referente a él me llama mucho la atención, y siempre digo que es una de estas personas a las cuales le tengo admiración o, como tú dices, inspiración. Y Ujú. para cerrar, voy a hacer mención a uno de los colaboradores de este mundillo de escritores, que sería Sombra y Luz, que es una chiquita de aquí de España, que la verdad es que me ha servido muchísimo de inspiración, eh, porque ella tiene su propio canon de historias. Diría que a nivel habla hispana es de las autoras más reconocidas, y en un momento dado nuestros caminos se cruzaron y me ayudó muchísimo, me enseñó. Y yo siempre, además, ya no se me caen los anillos en reconocer que si soy hoy en día la persona que soy a nivel de escritor, es precisamente gracias a ella. Entonces la metería en este pack, porque todo lo que me ha enseñado, todo lo que es, todo lo que representa y todo el esfuerzo que ella ha hecho para construir un canon que es enorme, creo que tiene muchísimo mérito. Y aunque sea algo más amateur, porque evidentemente no tiene una editorial detrás, ni tiene libros publicados, sí que considero que es una persona digna de admirar, y la tengo muchísimo cariño.
Pues ahí queda, dicho queda. Y oye, pues me lo apunto por si a lo mejor se quiere pasar también por el canal. Pues obviamente, como siempre digo, aquí hay sitio para todos y todo aquel que quiera pues mostrar su arte de algo que haga y que bueno, que en cierta medida tenga pues en relación con Digimon. Aquí está el canal para ellos, así que pues sí que es cierto que me sonaba obviamente por el tema de Twitter. Al final yo creo que obviamente Digimon en España pues es un grupo, digamos, reducido, pero que al final nos conocemos de una u otra forma, no unos por otros. Así que pues me lo apunto y dicho queda. Y oye, interesante lo que has mencionado del otro escritor, perdón, que mira, quién sabe. Eso es como siempre digo, nunca sabes dónde te pueden dar la oportunidad ni dónde te pueden ver, así que desde aquí animamos obviamente a todo aquel que realice algo que esté, pues eso, publicando sus historias, yo que sé, ya cantes, ya hagas lo que sea, a las redes sociales porque pues nunca sabes ahí lo que te puede pasar. Sí es cierto que estamos hablando, obviamente, de Digimon, pero no sé si tú tienes algún otro tipo de franquicia de las que te gusta escribir o estás más centrado en Digimon o tienes por ahí algo que nos puedas decir, oye, pues me gusta escribir sobre esto o sobre lo otro. Cuéntanos un poquito. A ver, actualmente sí que reconozco que estoy totalmente inmerso en el mundo de Digimon. Estoy finalizando la que es mi trilogía, el último libro. Entonces, no entre ¿cómo se dice? Entre el trabajo y todo esto, no tengo la posibilidad de explorar nuevas metas. Entonces, estoy muy enfocado en el mundo de Digimon, como he dicho antes, desde 2020, pero con anterioridad sí que he tocado varios palos. Entonces, como también he dicho antes, he tirado mucho de los conceptos en los cuales me sentía cómodo. Y aparte de todo el material original que tengo de historias propias, de personajes míos, me involucré con proyectos de los que también tenía algún tipo de, o bien de conocimiento, o bien de afecto sentimental de cuando era pequeño. Entonces, por ejemplo, escribí un fanfic sobre los Power Rangers con personajes originales, pero era como parte de mi infancia porque yo me crié con esos, ya era una de las series de mi infancia. De hecho, una anécdota aquí, por ejemplo, cuando de pequeño me fueron a operar de anginas, la única forma que, ya ves tú, al final deciden tus padres, pero la única forma de que accediese a que me operasen fue regalándome los muñecos y el Zord para poder montarlo. Y entonces fue uno de los primeros fanfics que escribí. Luego tocaba otros palos, por ejemplo, mi serie favorita, que es La Tribu. Aunque no es muy conocida aquí en España, a mí me cautivó y escribí un proyecto que de hecho todavía está sin acabar. Y luego el otro palo, así vamos a decir, más importante que toqué también con un fic que creo que duró 101 capítulos, evidentemente fue Pokémon, porque también me siento muy cómodo, porque diría que Pokémon Rojo es uno de los juegos de mi infancia y crecí. Y a mi padre siempre me decía, no sabía si era un niño pegado a una Game Boy o una Game Boy pegado a un niño, porque solamente me podías ver jugando a Pokémon. Entonces me sentí con la comodidad y la facilidad de escribir un proyecto y me lancé y un poco son o sea, las otras franquicias que he tocado. Escribí un pequeño fanfic de Battle Royale, que no sé si sabes cuál es la película o el manga, pero bueno, fue un par de, como 10 capitulillos o así, y ya está. Todo lo demás sí que es cierto que me gusta o me ha gustado mucho apostar por contenido original y contenido que sea de cosecha propia. Eso te iba a preguntar, o sea, has escrito algo, imagino, pues eso, que no tenga nada que ver con ninguna franquicia, sino que sea pues contenido tuyo propio. Y si también lo tienes por ahí subido, pues que nos cuentes un poquito, pues eso, alguna historia original o dónde la pueden leer por si, oye, que no todo sea obviamente de otras franquicias, sino que puedan apreciar también, digamos, algo original tuyo. Pues tengo como cerca de 30 y pico historias escritas y publicadas. Lo que pasa es que están en un formato guión, es decir, que si tú lo lees, lo puedes representar como una obra de teatro. Y están subidas todas en mi foro. De aquella, digamos que llegó un punto en que
mi zona de confort, era mi foro con mis amigas, con mis amigos, con la gente con la que estuve durante muchos años y yo lo publicaba todo ahí. Ujú. Y tenía 2 lectores y yo era la persona más feliz del mundo. Hay gente que puede alucinar o que puede decir eso no puede ser, pero yo era la persona más feliz del mundo subiendo mis historias para mis mejores amigas, que eran 2 hermanas, bueno, que son 2 hermanas de León, y solamente me leían ellas, pero como te digo, es que no necesitaba más. Entonces publiqué eso, más de 30 historias finalizadas. De hecho, tengo algunas, como también he mencionado antes, que las tengo ahí sin acabar, Ujú. pero me esforcé mucho en eso, en proyectos originales, en cosas que fuesen mías, porque, no sé, como decía al principio, tengo mucha imaginación, siempre he tenido esta fantasía y tenía esa necesidad de encauzarla de alguna forma, de proyectarla, ya fuese a través de los roles o a través de esto. Entonces, se pueden encontrar ahí, no voy a decir cuál es el foro, me da muchísima vergüenza. Está lleno de faltas ortográficas, tendría que darles un repaso impresionante, pero bueno, existir existen. Si alguien en privado quisiese algo, se podría negociar, pero no es algo que dijese ahora mismo. Me siento orgulloso, pero no es algo que expondría y Sí. diría, leedlo, porque es que está muy mal. O sea, ahora sé, con todo lo que sé ahora, sé que está todo muy mal. Entonces, no. Bueno, pues ahí queda, nos quedamos con las ganas de saber un poquito, pero al final, bueno, yo siempre digo lo mismo porque yo también tengo pues por ahí grabadas cosas de cuando empezaba a cantar y tal, y digo, madre mía, cómo suena esto, pero bueno, al final yo creo que lo bonito es eso, ¿no? El ver pues cómo uno evoluciona, o en este caso DJ evoluciona, ¿no? Ves ese cambio que a lo mejor pues a primeras no te das cuenta, porque el otro día no sé, el año pasado, por ejemplo, que va a acabar este año ya mismo, pues no sé, dije, voy a hacerle una captura de pantalla pues a los números, digamos, que tenía en el canal, digo, pues simplemente por tenerlo ahí. Y el otro día, claro, me dio por verlo y digo, madre mía, en un año lo que ha cambiado esto y al final pues te das cuenta de que pues eso es lo bonito, ¿no? De ver tu progreso, porque a lo mejor si no lo tienes delante, pues no te das cuenta del cambio tan brutal que pegas, ¿no? Y es lo que tú has comentado, que la gente te diga, pues en este caso, oye, me encanta la evolución que has tenido como escritor, ¿no? De lo que has escrito, pues al final es pues eso, como que dices, oye, pues merece la pena, ¿no? Lo que hago y al final pues uno se siente, ¿no? De esa forma súper feliz de decir, pues mira, al final todo el camino que llevo, pues merece la pena. Así que pues hilando un poquito, me gustaría que nos contaras cuál es tu fanfic favorito de los que llevas escrito y por qué es, que nos cuentes pues si quieres un poquito sobre qué va y así pues quedamos a la gente con la miel en los labios de que vayan a pinchar para ver la historia. Pues mi fanfic favorito sería mi segundo libro del canon que tengo, de nombre Digimon Rise of Darkness. Y le tengo especial cariño porque yo me presenté, al acabar el primer libro, me presenté a una serie de premios, tanto en la plataforma Ujú, de Wattpad como premios de forma independiente, donde además precisamente competí con Agumonger ujú. y estaba de jurado Sombra, que es la autora que he mencionado antes. Entonces, esos premios a mí me sirvieron para aprender muchísimo, porque una de las condiciones que había era como tienes que leer a los demás competidores y luego tienes que hacer una crítica, y el jurado te hacía una crítica evidentemente a ti de Ujú. lo que les había parecido, con tus puntos fuertes, tus puntos flacos, esto se puede mejorar, esto se puede cambiar. En el caso de Agumonger también tenía que darme una crítica de qué le había parecido mi libro, mis personajes. Entonces, claro, yo veía que el primer libro además era uno de los primeros intentos que yo había tenido de escribir una narrativa en formato libro que me costaba horrores. Sigo pensando que me cuesta, pero evidentemente ahora tengo muchas más herramientas que entonces. Y cuando terminé y me embarqué en el segundo proyecto, ya tenía todo esto de decir, bueno, eh, sabes que tienes que mejorar, sabes en qué tienes que ponerle más cariño,
más esfuerzo, qué puntos flacos tienes, entonces vamos a trabajar en ellos, cuáles son tus puntos fuertes, bueno, vamos a potenciarlos y a potenciarlos. Entonces el segundo libro bebió de todo eso y pese a que ahora mismo el nivel que tengo es superior y cuando me pongo a corregir capítulos veo cosas que entonces desconocía, fallos ortográficos, momentos que dices, bueno, pues esta hoja la podría mejorar, este texto podría todavía subirlo todavía más. El cúmulo de cosas hizo que le cogiese un cariño bastante especial. Además, como había mencionado, yo estaba muy acostumbrado a la narrativa adolescente y en Rise of Darkness aposté por una narrativa mucho más oscura, mucho más adulta, con una temática muy distinta a lo que es el concepto del primer libro y que sabía que potencialmente a los lectores les iba a alejar, porque ya no era una aventura de fantasía, sino tenía elementos que podían ser un poquito más densos y me tiré con ello. No, es un libro que no estaba previsto, o sea, mi idea original era escribir un libro y ya está. Entonces, el haberlo acabado y sentirme satisfecho de todo lo que hice, de cómo lo hice, el haber gestionado todo lo que me habían, o sea, todo lo que me habían señalado, que al final, por ejemplo, en la competición en el concurso en el que estaba con Ogumonger, ganó Ogumonger. Entonces, ponerme el reto no de ser mejor que nadie, porque creo que no hay que ser ni mejor autor, ni ser mejor persona, sino el hecho de, lo que digo, corregir tus flaquezas. Me sentí enormemente orgulloso del trabajo y entonces yo le llamo mi pequeño bebé, sé que suena muy cursi, pero es mi pequeño bebé. Y nada, y ahora para hacer una breve descripción para los oyentes, me meto mucho en esta historia, yo le llamo el mundo oscuro, más que el mar oscuro, pero me meto mucho en el mundo oscuro de Dagomon, en cómo los sentimientos negativos, en toda esa parte que nos muestra, como que Adventure nos da pinceladas, pues cómo esos sentimientos pueden llevar tanto a humanos como Digimon a verse atrapados en esa oscuridad. Entonces sigue la historia de Ayas, que es bueno, que pese a ser un personaje del primer libro, se puede leer todo de forma independiente, lo tengo que decir, pero sigue la historia de Ayas, que es un humano que odia a muerte a los Digimon, y en este último mundo que tengo yo, que es un mundo donde se han fusionado el mundo digital y la Tierra para convertirse en uno solo. Y en un momento dado, sí, la situación requiere que tenga que aliarse de forma forzosa con Digimon para sobrevivir. Y entonces, desde el capítulo 1 hasta el capítulo final, se muestra todo ese desarrollo, todo el camino que tiene que recorrer, todas las dificultades y toda la evolución que tiene el personaje, que tiene el resto de personajes, para resolver toda la trama del mundo oscuro. Y cómo al final, sin entrar en muchos detalles, inevitablemente tiene que hacer frente a Dagomon y entonces ya hay una resolución o no, eso ya está interesado que lo lea. Pero es eso, me gustó muchísimo por toda la oscuridad, por toda la madurez, porque luego tengo unos personajes que están bastante bien construidos, luego y los narrativos que a mí me apasionan, y el viaje del héroe, el héroe que no quiere ser un héroe pero que acaba siendo un héroe, como digo, trabas muy oscuras, muy perversas, que no rozan, que además es algo de lo que también me siento muy orgulloso, que no rozan lo gore, que no rozan lo innecesario, que está todo en su justa medida de lo que tienes que ver. O sea, no es una historia donde digas vas a ver vísceras, vas a ver cosas que te incomoden, pero sí muestro cosas que evidentemente están ahí o que tienen un tinte, vamos a decir, como adulto peligroso, no sabría denominarlo, pero que está siempre en su justa medida para no desagradar, pero que el lector capte la esencia de lo que estoy queriendo decir. Entonces estoy muy contento.
Bueno, pues ahí queda. Ya nos ha quedado con las ganas de saber qué es lo que ocurre. Y bueno, si alguien se quiere quitar un poco la espinita, ¿no? De esa trama de 02 que nos dejaron ahí en el aire con el Mar Oscuro, pues mira, quién sabe, es lo mismo con tu historia, ahí se enganchan y nada, estaremos ahí atentos. Dejaré, obviamente, en la cajita de descripción todas tus redes sociales y todo donde tengas subido pues estas historias para que no os la perdáis. Y bueno, pues hilando un poquito con esta nueva pregunta, ¿qué nuevas escrituras tienes por ahí en mente bueno, que nos puedas decir? Porque lo mismo no quieres desvelar nada, pero bueno, si nos quieres contar un poquito qué nuevas historias van a aparecer en un futuro, pues por aquí quedaría dicho. A priori, estoy muy focalizado en terminar mi canon precisamente para poder explorar nuevas posibilidades, porque como he mencionado, no tengo tiempo para nada, entonces estoy muy obcecado en terminar este tercer libro y una vez lo termine ya poner las cartas sobre la mesa y decir qué puedo hacer. Entonces lo que sí que me apetece es escribir algo nuevo, algo que esté totalmente desligado de Digimon, que esté desligado de ninguna franquicia, volver a mis orígenes, a todas esas historias que tenía yo originales. Entonces sí que tengo en mente adaptar alguna en formato libro y aprovechar todas esas ideas que al final hay algunas que están mejores, otras que son un poquito menos salvables, pero sí que me gustaría rescatar alguno de esos proyectos y darle cariño con todos los conocimientos que tengo ahora. Entonces un poco mis proyectos al futuro es eso, es decir, tengo por un lado Digimon Arcadia, que pese a pertenecer al canon, ya no pertenece al canon, es decir, sí y no, es un poco tramposo, que lo tengo por diversión, que lo tengo para desfogarme, para decir, bueno, cuando necesito descansar de lo que es lo principal o quiero escribir algo que es mucho menos serio, más campechano, donde me permita a mí mismo cometer errores, pues tiro por ahí, pero sí que me gustaría eso, una vez finalizado la trilogía, explorarme, ponerme a explorar con todos los conocimientos que tengo ahora, todo lo que he aprendido, que además nunca dejas de aprender y cada día sabes algo más. Entonces me gustaría eso, retomar todo lo original y ponerme con algún proyectillo que digas, bueno, es interesante y puede llegar al público o no, o sencillamente me gusta a mí y tirarme a la piscina y que tenga, uno que salga lo que tenga que salir. Genial. Y bueno, una pregunta que se me ha ocurrido así ahora de primeras, saltándonos un poquito el guión. Ahora que has mencionado el tema bueno, que has dicho la palabra libro, ¿alguna vez te has planteado, o no sé si tienes, pasar estas historias, porque imagino que lo harás todo de forma online? No sé si has pensado alguna vez en pues iniciarte o tirarte, digamos, a la piscina y sacar algo físico, o no te ves. Es que yo ahí desconozco un poquito cómo va el tema bueno, sé que hay gente que se autopublica, gente que va con editoriales. No sé si nos puedes también, pues a lo mejor ilustrar un poquito sobre ese tema, cómo lo ves, cómo no lo ves, te animas, no te animas, lo ves complicado, si nos puedes contar un poquito y así también pues conocemos cómo va este mundillo. A ver, lo ideal evidentemente sería una editorial, pero evidentemente es muchísimo más complicado porque ahí primero tienes que pasar un proceso de que alguien se fije en ti o de que tú envíes un manuscrito y digan, oye, pues esto tiene potencial, tiramos para adelante y tal. Entonces yo mi apuesta inicial, ya te digo, con este material que fuese 100% mío, porque yo ahora mismo no podría comercializar lo que estoy escribiendo, no deja de ser una IP que no es mía, es Bandai, es Toei, te pueden denunciar. Entonces, lo que tengo ahora mismo no podría publicarlo, pero sí que una de las posibilidades que se manejan, porque además te da, creo que plataformas como Amazon y luego pequeñas páginas web independientes te dan esa facilidad, es de autopublicación, de que tú, por ejemplo, por experiencias de algún conocido, tú subas el libro a la plataforma con la edición que, bueno,
Hay algunas que te obligan a meter una edición, otras que a lo mejor es con la edición que tú mandes. La verdad es que tampoco me voy a meter en terreno desconocido porque no te sabría contestar, pero bueno, Ujú. sí que te da la opción eso, que tú subas tu contenido y entonces cuando alguien te realiza la compra, ellos imprimen el libro en formato físico y se lo envían al comprador y ya estaría. No sé cuánto porcentaje te corresponde a ti de beneficio, porque evidentemente Ujú. ¿cómo se dice? El libro, la edición, la tinta, folios, todo eso, te lo desgravarán del total. Claro. Entonces, un poco la posibilidad que va a dejar ahora mismo. Pero ya digo que no me veo dedicándome a ello profesionalmente. Ujú. Luego hago autocrítica y tampoco me veo con el nivel suficiente. Entonces, me gusta tener mucho los pies en el suelo y ser realista. Y entonces, pues eso, ir aprendiendo. Yo siempre lo digo, todo lo que hago actualmente es un proceso de aprendizaje que no termina, pero que todo lo que escribes, todo lo que subes, todo lo que aprendes día a día es un proceso que te ayuda a mejorar. Entonces, cuando ya acabe todo esto, quizás me vea con las energías y el potencial suficiente como para tomármelo más en serio y decir, bueno, pues vamos a hacer esto. Y la vía que tomaría inicialmente sería esa, la de la autopublicación. Ujú. Perfecto, pues ahí conocemos un poquito más de cómo pues, sería, ¿no?, este mundo, que ya te digo, desconozco, porque no es, digamos, mi territorio, ¿no? Sí es cierto que mucha gente me ha dicho, ¿por qué no escribes algún libro? Y digo, ¿yo de qué lo voy a escribir? Aparte, como tú dices, es de una IP que no es mía, o sea, yo no puedo mañana, no sé cómo irá eso, la verdad. Pues yo qué sé, sacar lo que sea de Digimon, porque imagino que, como tú dices, pues es algo que no te pertenece y ahí me pierdo un poco, así que mejor no meterme en ese berenjenal. Y bueno, pues para cerrar un poco, digamos, el grueso de la entrevista, porque ahora nos tocaría después el test rápido este de Digimon que me inventé, que bueno, creo que queda curioso y pues está guay descubriendo, ¿no?, vuestros gustos y por qué. Pues te quería hacer una pregunta que yo creo que es muy importante y es ¿cómo crees que puede la comunidad, ¿no?, ayudar a los escritores en este caso? La respuesta básica es dándonos visibilidad, dándonos repercusión. Evidentemente hay muchas vías, muchas maneras de hacerlo, pero creo que lo más sencillo es la repercusión en redes sociales. Al final, la gente publica un capítulo y a menos que te ponga una alerta en la plataforma de un anuncio en Wattpad, que es como he publicado capítulo tal, no sé qué, la manera más rápida es coger el link y subirlo a Twitter, subirlo a Blue Sky ahora Ujú. o cualquier plataforma por el estilo y que la gente le dé retweet, le dé apoyo. Muchas veces se confunde no es que tengo que leer, no, es que no hace falta leer, es decir, no se obliga a la gente a que haga algo que no le gusta. Evidentemente yo entiendo que entra mucho mejor por la vista un vídeo de YouTube, una entrevista, yo sé, ver a alguien jugando durante 3 horas y te va comentando el juego, que un capítulo escrito que te puede dar más pereza. Pero creo que es eso, que con dar visibilidad, como estás haciendo tú hoy, que yo ya estoy muy agradecido, dar repercusión ayudaría bastante a la comunidad de escritores y a los lectores, que también yo los meto en el mismo saco porque es gente que al final, aunque no escriban, les gusta lo que escribimos y sin ellos no estaríamos ahí porque al final es eso, publicas capítulo, te lo están leyendo, te lo están comentando, te están dejando me gustas. Luego aparte también por ejemplo en mi caso, el hecho de que yo escriba apoya otras ramas porque yo, por ejemplo, ya tengo muchas ilustraciones, tengo muchos Digimon originales y al final eso es tener que recurrir a dibujantes, es decir, que al final es un ciclo que se va moviendo por todas las ramas artísticas y que puede ser beneficioso para todos. Entonces, si es un punto crítico que yo tengo con la comunidad, y a lo mejor esta va a ser la parte donde me empiecen a cancelar, pero siempre he defendido, no porque yo forme parte del mundillo, pero siempre he defendido esa visibilidad
he defendido que incluso medios escritos ignoran la presencia de este tipo de arte, y es como, bueno, pero es que te dedicas a esto, es decir, tú mejor que nadie deberías estar apoyando, deberías estar dando esta visibilidad, y no ocurre. Entonces, yo, por ejemplo, y es aquí un poco de publicidad y perdón, empecé a ver esas iniciativas como fueron entrevistas a autores, abrí un servidor de Discord únicamente para escritores y lectores, para apoyarnos, para mejorar, para aprender. Entonces, son esos pequeños gestos. Un retweet creo que no le cuesta a nadie cuando de repente ves, he publicado un capítulo de mi historia, porque esa gente tiene ilusión. Entonces, no te está pidiendo que lo leas, como digo, te está pidiendo, hola, estoy aquí, existo, y a lo mejor tú no lo vas a leer, pero ese retweet que haces tú llega, en tu caso no sé cuántos seguidores tienes, creo que a lo mejor son más de 1000, de 2000, llega a esa gente, y de entre esas 2000 personas a lo mejor hay alguien que dice, oye, pues me ha gustado la portada que tiene esta persona, o yo qué sé, tontunas, porque al final es como, me gustan los Digimon protagonistas, o está basado en Adventure, que es mi temporada favorita, o en Data Squad. Y ese gesto ya ha hecho que una persona que desconocía de la asistencia se dé cuenta de que está ahí, de que existe, y puede echarle un vistazo y luego quedarse. Así es como comencé yo al final. Es decir, yo no era nadie. A mí, yo empecé en mi cuenta normal, y me aconsejaron, oye, créate una cuenta ya oficial de tus historias, y al final ese boca a boca, ese retweet, ese apoyo, fue lo que generó que mi primer libro tuviese tanto impacto, y creo que es eso, que es un pequeño gesto que no le cuesta a nadie, un me gusta, un retweet, incluso una recomendación, que al final, como has dicho antes, somos una comunidad muy pequeña, nos conocemos todos, y el poner un tweet diciendo, oye, pues esta persona está escribiendo, o por ejemplo yo con los artistas con los que colaboro, siempre los acredito, siempre hablo bien de ellos, Pastelmon, Maldoc, yo que sé, Pollomon. Es decir, ¿qué es eso? Cualquier gesto ayuda. Entonces es un poco lo que yo diría, que no hace falta que leáis, sencillamente que apoyéis, y que la persona que está detrás de esa historia os va a estar muy agradecidos, y probablemente guarde buen recuerdo de ese apoyo. Entonces es un poco lo que mínimamente yo tendría que decir a esta pregunta. Al final, vamos, ya te digo, estamos todos en el mismo saco, porque al final todos hacemos lo que nos gusta, en este caso, pues que es hablar de Digimon de una manera u otra, ¿no? Ya sea, en mi caso, pues en algún vídeo, tú escribiendo, yo qué sé, Carlo haciendo una ilustración, Agumonger, a toda la gente que has mencionado. Y al final yo siempre... estoy muy de acuerdo contigo, porque siempre lo digo en todos lados, pues donde me preguntan o donde voy. De hecho, hace poquito también me entrevistaron a mí en Twitch, y dije prácticamente lo mismo. O sea, hay que dejar un poco al lado estas, no sé si llamarlo como o competencia o enemistad o algo así, porque al final todos estamos remando, ¿no?, en la misma dirección, que al final todos lo que queremos es que pues la franquicia que nos gusta, que es Digimon, pues le vaya bien, ¿no? Y es lo que tú dices, no cuesta nada. A veces somos tan perezosos, el tema de decir, si es que solamente tienes que darle con el dedo a los dos simbolitos que te aparecen, como es me gusta, compartir, o eso, hacer un retweet, o escribir, pues oye, este escritor ha sacado esto, o este ilustrador ha hecho esta historia, o este youtuber ha hecho este vídeo. Y no sé, es como que nos cuesta bastante, y al final yo... Ya te digo, pienso lo mismo que tú, deberíamos dejar un poco al lado esos temas y apoyarnos un poco más, porque al final es lo que tú dices, somos muy poquitos que nos conocemos entre todos, y yo siempre digo que la unión hace la fuerza, y si vamos todos pues remando en la misma dirección es mucho más fácil, ¿no? Así que, pues lo dicho, yo ya te digo, este canal, por muy pequeñito que sea, siempre tendrá las puertas abiertas para eso, para que todo aquel que quiera darse a conocer, pues aquí está el canal. Y ya te digo, esto está abierto para todo el mundo. Así que, dicho ahí queda, hay que apoyar en este caso la escritura, y ya lo sabéis, ¿eh? Os vamos a pistear a ver si lo hacéis o no.
Pues nada, para terminar un poquito con la entrevista, que ya llevamos casi una horita, al final siempre pasa igual, nos ponemos a hablar y se nos hace aquí el día entero hablando de Digimon, pues me inventé esta sección, ¿no?, del test rápido de Digimon, que al final pues no es que tampoco lo digamos en 5 segundos, que si te quieres explayar un poquito no pasa nada, ¿eh? Lo que pasa es que le llame así bueno, por ponerle un nombre. Sé que es complicada, siempre me la hacen a mí también y siempre digo que es muy difícil responderla, pero bueno, dinos pues cuál sería tu Digimon favorito y por qué, o si quieres decir, yo qué sé, mucha gente nos ha dicho 3 o 2, por si no te puedes quedar solo con uno. No, yo esta respuesta la tengo bastante clara. Mi Digimon favorito es Bearmon. Sé que muchos me asocian con Muchomon, que es otro de mis favoritos. Sí. Eh, o sea, si algo nos ha dado los juegos de Digimon es la posibilidad de, dices, tienes 3 compañeros y creo que es fabuloso, pero yo me quedo con Bearmon. Y el por qué, no sabría decirte, seguramente esté muy relacionado con que Digimon World 3 sea mi videojuego favorito de la franquicia, que sé que es otra de las preguntas que me vas a hacer después, y van muy Sí. de la mano. Al final, cuando me regalaron ese juego, que pues fue por sorpresa y totalmente inesperado, cuando tenías ahí ¿cómo se dice? Las opciones de equipo, te presentaban 3 Digimon nuevos, que uno era Sí. Coemon, Cotemon y Bearmon. Yo lo tuve claro, es decir, cuando yo vi ese osito ahí, además estamos hablando de la PlayStation 1, es decir, con esos Sí. gráficos, pero cuando yo lo vi, dije, no, 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 o sea, yo me quedo con este. Y mira que, por ejemplo, creo que iba en el paquete con Gilmon y Patamon, que no son Digimon que a mí me gusten especialmente, pero dije, sí, lo compro, o sea, de cabeza. Y desde entonces, mi Digimon favorito, de hecho, lo he personalizado, le he hecho cambios para lo que es mi compañero. Sé que eso puede sonar muy friki, pero me encanta y es que me parece perfecto. Entonces, Bearmon, sin lugar a dudas. Y de hecho es un Digimon que la verdad es que no, excepto por ese juego, no ha tenido como mucho cariño, ¿no? La franquicia, creo recordar que sale, bueno, evolucionado Realize. en la... Exactamente, en Regarais también sale. Y su evolución creo que hace por ahí un pequeño cameo en la peli de Frontier, puede ser. Creo que salía por Sí, ahí en la también, pero ya te digo, sale poquito. Y bueno, los 3 iniciales de ese juego, la verdad es que han tenido poco recorrido y a mí me gustaron un montón. De hecho, también coincide contigo que yo estaría ahí también diciendo que Digimon World 3 o 2003, en este caso, también es uno de mis favoritos. No sé, como que me impresionó bastante ese juego y ya te digo, los 3 Digimon me parecen que tienen un diseño increíble y deberían darle más cariño, la verdad. Yo, por lo No sé si menos, opinas lo mismo. yo sí, opino lo mismo. Es decir, creo que los 3 están muy desaprovechados. Sí que es cierto, por ejemplo, que a Coemon hemos podido verle el diseño en Digimon Ghost Game, por ejemplo. Sí, Que Cotemon está ahora en el New Century, como se llama el juego. Que sí. Bearmon estuvo en Realize, pero sí que ya, se merecen mucho más cariño, se merecen líneas propias. Yo desde aquí, y creo que no voy a estar solo, hago un llamado a Bandai, a Toei, de que por favor le den una línea de osos Sí. a Bearmon. Basta ya de meterle que si perros, que si leones. No, por favor, o sea, la línea de los Leomon molan, pero son Leomon, o por ejemplo en Realize. Al final, Claro. también es cierto que como lo cancelaron, probablemente tuviesen otro tipo de planes, pero lo metieron ahí a Cerberusmon, que dices, el diseño mola muchísimo, pero es que no pega. Entonces yo hago un Sí. llamamiento, que no me van a escuchar, que esto es algo que pedimos los fans como locos y no va a pasar nunca, pero que le den una línea de osos, por favor. Que tienen 1000 opciones, que es que hay diseños en internet que estoy bastante seguro. Yo tengo diseños que si a mí me contactan y me dicen, oye, que te pagamos, no sé, 5 euros porque el diseño sea oficial, aquí lo tienes, te lo regalo, pero por favor que le den una línea de osos. O sea, creo que no es así, creo que no es tan difícil. Bueno, quién sabe, lo mismo, si es cierto que últimamente Digimon Liberator nos está regalando líneas evolutivas nuevas y bueno, quién sabe, lo mismo nos la dan, pero bueno, seguiremos ahí esperando porque coincidimos en lo mismo. Yo creo que es un Digimon que merece una línea, como tú dices, de osos y tiene potencial, porque ya te digo que el diseño es una brutalidad, o sea, a mí me encanta. Pero bueno, seguiremos esperando. Bueno, pues otra pregunta, obviamente. ¿Cuál es tu personaje humano favorito de Digimon? Y obviamente, ¿por qué?
Es otra pregunta que tengo clara. O sea, mi personaje favorito es Mimi Tachikawa. Yo aquí lo siento mucho, soy un niño Adventure, lo reconozco, lo admito. Y creo que en el anime original Mimi tiene una de las evoluciones más brutales, porque Sí. mientras que otros personajes sí que evolucionan, pero no dejan de ser muy parecidos a cómo empiezan en la serie, ese guy que, digo, perdona, ese Tai que es muy aguerrido, que es muy echado para adelante, evidentemente tiene el emblema del valor. Sí. Matt, que dentro de toda la evolución que tiene, también tiene las características de la amistad y todo eso. Creo que Mimi Tachikawa es la que más evoluciona de todos, la que más progresa. Creo que hay 3 Mimis: la que empieza, que es la niña consentida; la del medio, cuando viajan al mundo humano, que es la que empieza a tomar un poquito de conciencia de qué está sucediendo, de qué tiene que hacer, que es cuando evoluciona Togemon a Lilymon. Y luego tenemos la última Mimi en la etapa final, que es la que se alía con Obremon, la que empieza a reclutar a todos los Digimon. Entonces, a mí me parece súper interesante y uno de los, como digo, una de las evoluciones más grandes de todos los animes. No voy a decir la más grande de todas, pero sí una de ellas. Entonces, por eso fue una lástima que en Adventure 02 la denostasen tanto, pero bueno, luego nos dieron Try. Sé que la gente odia Try, pero creo que una de las cosas buenas que nos dio Try, a mí me gusta, pero bueno, una de las cosas buenas que nos dio Try fue precisamente el personaje de Mimi Tachikawa, porque ahí fue como, bueno, vamos a darle todo lo que no le hemos dado, y creo que hicieron un personaje bastante redondo. Y ya por concluir, en el remake que hicieron, en el de 2020, lo siento, pero esto es verdad, y a lo mejor tú no lo compartes, pero creo que de nuevo el personaje más redondo y los capítulos que más molan son los de Mimi, con ese Ponchomon, con el capítulo de Andromon. De Andromon, eso te iba a decir. Ese me parece el mejor de la serie. Yo es que con retrospectiva me preguntas ¿qué tiene esa serie? Y te diría, tiene 4 capítulos de Mimi en los que son una gozada, y uno de Kari, porque todo lo demás, o sea, Kari con el de Petaldramon también me parece una pasada, pero es que todo lo demás a mí se me hace aguas. Entonces creo que es el personaje más sólido, y de hecho preguntas y mucha gente te coincide, ya no es que yo tenga aquí. Entonces la suma de todo esto, yo te diría que Mimi Tachikawa es mi personaje favorito de toda la franquicia. Perfecto. Ahí sí que estoy de acuerdo. O sea, a mí por lo menos el capítulo ese de Andromon, o sea, me parece una preciosidad en todo. O sea, es redondo y obviamente, ahora acordándome, como has comentado, la verdad es que los capítulos de Mimi o Mimi son top. O sea que sí, totalmente. Bueno, una pregunta también. Esta no puede faltar, porque yo creo que Digimon tiene muy buenos villanos, y en este caso, pues, ¿cuál es tu villano favorito? Pues voy a tirar otra vez de Adventure, que de hecho es una de las preguntas que hacías y que creo que te has saltado cuál era mi temporada favorita. Después de esta, o sea, si la quieres unir, adelante. Sí, desde luego. No, pero tiraría por Myotismon. Me parece que es uno de los villanos más carismáticos. Luego, al menos en el doblaje español, no sé cómo calarían los demás, pero en el doblaje español, y perdón por la expresión, ese mierda nos llegó a todos. Ya ves. En el momento en que Gatomon y Kari cogen el emblema, creo que está muy bien construido. Creo que o sea, hay villanos buenos, porque hay 2 temporadas que tienen villanos buenos, no lo voy a negar, pero quizás esa mezcla de añoranza, yo también lo reconozco, es decir, no voy a decir que no pueda ser que no me pueda haber afectado por eso, pero creo que Myotismon tiene todos los ingredientes para un buen villano. De hecho, de no haber sido tan bueno, no hubiese sido, aunque tarde en revelarse, el eje central de 02, ese villano final, que sí que es cierto que al final te deja con un poquito de sabor agridulce, como toda la temporada, pero en lo que es en Digimon Adventure, en su introducción, creo que lo hizo muy bien. Y fíjate que es que Adventure tiene luego otros villanos que son súper chulos, como puede ser
Puppetmon o Piedmon, pero creo que Miotismon, ese carisma que tiene, es tan difícil de conseguir, ya no difícil de conseguir, sino que conecte con el público, y entonces para mí tiene todos los ingredientes que lo hacen el villano por excelencia. Ahí sí que coincido contigo, yo también en Adventure, porque para mí sería otro villano, pero en Adventure, o sea, a mí Miotismon, ya te digo, me encantó su diseño también. Yo sí es cierto que tiro más por los Digimon humanoides, y es que no sé, a mí me impresionó un montón. Luego la voz de Paco Valdivia aquí en España me encantó. No sé, con el tema de los vampiros y tal, yo es cierto que estoy pues también muy arraigado, ¿no? Me gusta mucho ese tema, y para mí es top, o sea, me parece increíble, y de hecho creo que es el villano que tiene más visitas de los vídeos que he hecho de Digimon de los villanos de Adventure, así que lo hemos conseguido, Miotismon al poder. Pues nada, creo que ya nos has dado una pildorita, pero ¿cuál es tu anime favorito de Digimon? Y bueno, ¿por qué crees que es el mejor, o por qué te impresionó tanto en este caso el que nos vayas a decir? Pues como he dicho, me quedo con Digimon Adventure, y creo que está muy bien construido, que evidentemente a día de hoy se podría hacer de 1000 formas distintas y mejor, pero creo que para lo que era entonces, y nos presentó el mundo desde cero, porque al final creo que muchísima gente olvida que Digimon en aquel entonces eran juguetes, vamos a decirlo, y que con este salto a pantalla fue cuando consiguió el éxito. Y sé que es un tema polémico, que mucha gente que tiene opiniones, discrepancias, que lo dejen en paz, pero para mí me llegó al corazón. De hecho, es la serie que más veces he visto en mi vida. Vale, son 54 capítulos, pero bueno, son 54 capítulos al fin y al cabo. Y es la serie que más me he visto. No me cansa, no hay ninguna revisión que digas, wow, me estoy aburriendo o tal. Sí que hay momentos que a lo mejor pueden flaquear un poco más, como para mi gusto el arco de Temón, pero más allá de eso, creo que está muy bien construido, los personajes están muy bien diferenciados. Sí que a lo mejor le cambiaría el hecho de que todo sea muy Tai y Matt, que solamente ellos consigan la evolución final en esa temporada, pero quitando pequeñas cosillas, creo que, no voy a decir el mejor, porque al final lo que digo es, lo mejor es subjetivo, cada uno tiene una opinión. Hay personas que a lo mejor pueden defender Frontier, y yo, por ejemplo, era un anime que adoraba, y que cuando ya lo vi de adulto dije, no, o sea, tiene un montón de cosas, es un rotundo no. Sé que Data Squad y Prosubars, por ejemplo, tienen dinámicas que a mucha gente le generan rechazo. Entonces, ya digo que eso es algo más subjetivo, cuál es mejor, cuál es peor, pero sí que creo que Adventure, le pese a quien le pese, es uno de los grandes, y por lo menos mi corazón lo tiene 100% comprado, y ojalá, es otra de las peticiones que hago, ojalá le den la licencia de una santa vez ahora se me ha ido ¿A Selecta? a Selecta, por favor, Ojalá. Selecta, para sacarlo en Blu-ray, que te ponen los Buah. dientes largos, que lo ves en inglés, en alemán, en italiano, y dices en español, por favor. O sea, es uno de los grandes misterios, el problema de Digimon en España, con todo, con el anime, con los mangas, que solamente hemos conseguido que nos lleguen 2 películas, que estamos haciendo mal, ¿qué ocurre? Pero bueno, que ojalá en algún momento esto cambie y nos lancen la serie en Blu-ray, porque yo sé que me la voy a comprar, pero vamos de cabeza. Vamos. Ya ves, o sea, estamos todos deseando, estamos ahí con la escopeta cargada, como yo digo, con los dineros, como decimos. Por ejemplo, Axel y yo siempre estamos con la misma broma. Selecta, tienes nuestro dinero, o sea, no sé, la verdad es que es un tema que me encantaría tener más conocimiento y poder hablar con alguien que supiera un poquito cómo funciona esto. Sí, es el misterio es de que los es algo, derechos. es una cosa muy extraña, no sé, es muy raro, o sea, yo creo que es el único anime, yo creo que en España no está editado físicamente, porque tenemos, yo que sé, un montón que están saliendo o que han salido, y seguimos con lo mismo ahí, no sé, es una cosa muy extraña, pero
Pero bueno, quién sabe, si es cierto que el año pasado en el Salón del Manga de Barcelona, pues se licenció V-Tamer, que seguimos todavía esperando a que lo lancen. Y bueno, este año, de hecho hoy mismo, estamos grabando esta entrevista y bueno, Clan TV va a estrenar la peli de Kizuna en Clan, o sea, vuelve a Televisión Española, aunque sea la peli, pero bueno. Y también pues se ha anunciado que va a haber exposición de Digimon en el Manga Barcelona, también va a venir una de las productoras de Digimon, o sea que no sé, ojalá que en este puente, ¿no? En este festivo, en el Salón del Manga, pues nos digan, por fin hemos conseguido la licencia de Adventure en Blu-ray. Ojalá, seguiremos soñando. Lo de la productora no sabía, pero creo que esto es un dato muy conocido, y es que precisamente en todas estas salones de manga y todas estas cosas, siempre hacen votaciones de qué anime queréis que editen o queréis que no sé cuántos, y es que es anecdótico porque siempre gana Digimon. Es decir, Sí. a lo mejor me estoy equivocando, pero en el 99% de casos, o en el 95%, siempre es Digimon primero, Digimon. Entonces, si viene una productora, por favor, señores, véndanselo, los que vayan, o sea, esto es a toro pasado, o sea, vamos a hablar a toro pasado, cuando lo vean, por favor, espero que Sí, lo por hayáis favor. vendido bien y que cuando se publique esta entrevista tengamos noticias y todo Ojalá. sea positivo, pero por favor que ocurra un milagro, y si viene la productora, que vea que somos un país potencial, porque Ahí está. lo del manga es lo mismo, es decir, tú les preguntas y dicen, no, estamos ultimando una cosa por cuestión de derechos, es Sí. esa kriptonita que en algún momento descifraremos y sabremos por qué está pasando. Entonces guardaremos la esperanza de que se resuelva, y por favor que haya un milagro. Ojalá, pues sí. Si al final la traen, este trocito lo subimos a las redes sociales y decimos, somos unos visionarios. Pues siguiente pregunta, película favorita de Digimon. No sé si las has visto todas, pero bueno, no sé si tienes alguna favorita. Pues aquí cuando me pasaste las preguntas un poco por encima, fue la que más quebraderos de cabeza me dio, porque sí las he visto todas, pero no tengo ninguna que digas, guau, esta película me gusta, me apasiona. Entonces, analizando un poco, voy a quedarme con una con la que he sido bastante crítico. De hecho, la vi, la primera vez que la vi, no hice más que darle de hostias. Yo lo digo, o sea, sinceridad por delante, que es Last Kizuna, que ya te digo, quizás porque mi yo guionista quería otro tipo de trama, pero cuando la volví a ver antes del estreno de Beginning, sabiendo ya cuál era el final y sabiendo ya el objetivo de la película, logré entenderla, que creo que es algo que nos pasó a muchos. Estábamos viendo la película después de venir de Try, que bueno, haciendo un inciso, si tomamos Try como películas per se, elegiría Try, pero bueno, esa trampa de las tenemos en cines y luego Try vivimos en capítulos, no la he contado. Pero como veníamos de Try, que también lo digo, le pese a que la gente lo que le pese, es un buen producto y arregló muchas cosas, que otras cosas las hizo mal, evidentemente, pero que arregló muchas cosas, teníamos una esperanza o unas expectativas respecto a ella que no se cumplieron, y es que luego te paras a pensar y dices, es que realmente esas expectativas no tenían que cumplirse. Es decir, la película te está contando una historia que te puede gustar más o menos, pero que está bien escrita, que tiene sentido, y que eso, que pasé del amor, no voy a decir que del odio al amor, pero sí pasé del odio al entendimiento. Y entonces aquí le voy a arrojar un poquito de cariño, y me voy a quedar con ella por lo que te comento, porque sí que creo que se merece más de lo que inicialmente la di. Pero bueno, es una tontuna, pero sí que quería, cuando me he planteado cuál es mi película favorita, era lo único que he sido capaz de sacar adelante. Perfecto, pues ahí queda. Bueno, obviamente, imagino que siendo escritor, no sé, estás un poco
Vamos, no creo que me digas que no, pero bueno, ¿conoces algún manga obviamente de Digimon? Si has leído alguno, cuéntanos un poquito cómo llevas el tema. Sí es cierto que aquí, pues obviamente, nada más que nos llegó V-Tamer incompleto, con lo cual no pudimos. Pero bueno, no sé si tienes por ahí alguno favorito que hayas leído de forma, digamos, no muy legal, pero bueno, cuéntanos. Pues aquí reconozco que no he leído, o sea, sí que he empezado alguno, pero Ajá. no lo he terminado. Tenía todas mis expectativas en V-Tamer, en que Norma Editorial ya nos lo sacase, pero sigo aquí esperando. Entonces, conocerlos los conozco, o sea, no los títulos exactos, pero sé que está V-Tamer, sé que está Dreamers. Bueno, ahora aunque no sea un manga per se, porque lo están haciendo a través de la web, está... Y ahora otro nombre que me va a ir. Ahora está Liberator, si no Sí, me está bailando el nombre. Data Squad, bueno, sí, Data Squad tuvo su sí, propio en manga. Pros Wars Next, también sí. tuvo. Sí, no sé cómo se llama, pero Digimon Next, creo que es, sí. sí. Pros Wars tuvo su propio Sí. manga. Los Apepemon también tuvieron su propio manga. Mm, Entonces, conocerlos los conozco, no los he leído. Sí que me gustaría, de todos ellos, sí que reconozco que el universo de Pros Wars es el que más me gusta. Entonces, ujú. en algún momento de mi vida sí me gustaría descargarlo y pararme a leerlo detenidamente, porque creo que tiene muchos conceptos y muchos Digimon nuevos. Y, por ejemplo, Ochimus Jamon, que solamente sale en ese manga, no tiene ni Ujú. perfil. Entonces sí me gustaría detenerme en él, pero bueno, mientras tanto, como digo, seguiré esperando aquí con los dineros en el banco a que Norma anuncie mañana que el próximo mes, novedad, V-Tamer, Por fin. toma, ¿cuánto cuesta? Aquí lo tienes, dámelo. Ojalá, ojalá. También lo esperamos con ansia, que ya va a pasar un añito. Bueno, esta la has contestado. Videojuego favorito es Digimon World 2003, ¿no? Sí, la verdad es que me pareció bastante interesante, sobre todo porque veníamos de la dinámica de Digimon World 1, que también me gustó bastante, pero bueno, Ujú. aquí en Europa no te lo podías pasar y al Sí. margen estaba la esta de que los Digimon se te morían y luego muchas veces la frustración de que llegabas a un punto y era como Numemon, Sukamon, Numemon, Sukamon, y no pasabas. Entonces entiendo que hay mucha gente que se frustró y de repente nos presentan esto y el cambio de ya no solo que puedes tener un Digimon, puedes tener tres, no se te Sí. mueren, tienes un abanico de líneas. Mm. Entonces, a mí me gustó bastante, es de los videojuegos a los que más horas le he echado. Y ya te digo, con Bearmon, Cotemon y Coemon, se me llevaron por delante. Y por ejemplo, también fue el debut de Marsmon, que es de mis Digimon favoritos. Y, y es que, o sea, fue, digo, un regalo inesperado que agradeceré toda la vida. Y lo que sí, no puedo acabar esta pregunta sin hacer sin hacer una mención especial a Digimon Survive, Buah, juegazo. que yo recuerdo Mm. cuando salió toda la gente me decía, se parece a tus historias, tiene la misma oscuridad, y que apostasen por un contenido lo mismo, tan oscuro, tan Mm. maduro, además una novela visual que no es un Exacto. género que triunfe. Mm. eh, Iba a hacer una expresión, pero no es para todos los públicos. Digamos que apostaron fuerte y creo, no sé cómo iba la cifra de ventas, creo que era positiva, Sí. pero es que creo que hicieron un producto, lo mismo, tan redondo dentro de Mm. sus limitaciones que lo tengo que mencionar también porque se merece todos los aplausos y todo el cariño que la gente le dé. Pues sí, yo ahí coincido también totalmente en esa mención porque ya te digo, yo nunca había jugado a ningún juego de novela visual. Pues yo sí que reconozco que me da bastante pereza siempre leer, no sé por qué, pero luego una vez que me pongo a leer me encanta, pero me cuesta dar el paso, ¿no? De sentarme y decir, venga, voy a leer, porque soy una persona que me distraigo un montón, o sea, necesito hacer cosas, no soy de los, no soy capaz de estar pues sentado, ¿no? Pues o viendo la tele o leyendo, es como que no sé por qué, me creo que podría estar a lo mejor aprovechando el tiempo en otra cosa, digamos como, pero digo, si es que al final estás leyendo, que eso es enriquecerte, o sea, es que es así. Y ya te digo, a mí me encantó la historia, me encantó jugarlo y pues fue una forma también de obligarme a leer, así que le estoy muy agradecido también a Digimon Survive, así que desde aquí
lo nombramos porque es un juegazo. O sea, si no lo habéis jugado, desde aquí os animamos porque es increíble. Eso sí, preparen los pañuelos. Eso sí, totalmente. Bueno, aquí en el canal, o yo por lo menos particularmente, soy muy defensor del doblaje. Me encanta, es algo que creo que no se debe perder nunca. Como siempre digo, tienes la opción de verlo en versión original o también disfrutar del doblaje, que obviamente como todo hay doblajes buenos y doblajes malos, pero yo pienso que el doblaje de Digimon para mí es top y es muy muy bueno. No sé si tienes por ahí algún actor o actriz de doblaje favorito y si nos puedes contar un poquito quién y por qué. No, o sea, yo soy la típica persona que está viendo una película o una serie y te dice, esta es la voz de tal personaje o de tal actor, la reconozco en el acto, es decir, esta es la voz de Penny de Big Bang Theory, por ejemplo, es decir, voces muy reconocibles, Sobrenatural, no sé si la has visto, la voz Sí. del doblador de Jensen Ackles es muy reconocible, y además está en muchos videojuegos, Diablo, el Blasphemous, que es español, yo soy esa persona, pero reconozco que luego no sé quién está detrás, entonces me quedo con Blanca Rada, no simplemente porque es la que más se conoce, todo se ha dicho, sino porque además sus voces de doblaje, Tai, de Digimon, Bokomon, creo que les da... Yo es que, por ejemplo, uno de mis personajes favoritos es de Digimon y es que te encanta, o sea, porque al final Sí. no estás, o sea, reconoces la voz porque la reconoces, pero no estás diciendo, estoy escuchando a Tai. O sea, Sí. creo que es muy difícil que en una misma serie aparezcan personajes que estén doblados por el mismo doblador y que pese a que lo que digo, pese a que lo estás reconociendo, tienen su propia personalidad y reconoces y la escuchas y dices, no, aunque no te lo pongan en pantalla, dices, es que este es de Digimon, este es Calumon, este es Bokomon, este es Tai. Sí. Entonces elegiría a Blanca Rada. Perfecto, pues un saludito desde aquí a Blanca, que ya te digo que yo siempre la considero ya de la familia, porque la verdad es que es un placer cada vez que coincido con ella y es de las personas más cercanas que he conocido yo en mi vida. Y bueno, pues para acabar un poquito, siempre les hago esta pregunta a los invitados porque me gustaría conocer cuál es vuestro proyecto, digamos, pues enfocado a Digimon que te gustaría que sacaran, que tú dijeras, buah, si me sacan esto, pues ya me gusta de por sí Digimon, pero sería el Digifan más feliz del mundo. No sé si tienes por ahí algo pensado que te gustaría que lanzaran. Pues mira, sé que aquí con esta respuesta me van a llover palos por todas partes, pero a mí el proyecto que me gustaría, me da igual si es en formato película o formato anime, personalmente compraría más el formato de temporada de anime, sería un cierre, porque creo que sí que es cierto que, además, escribí un artículo recientemente de por qué es tan importante que Digimon Adventure siga vivo, pero yo sí que le Sí, es daría verdad. un cierre a la franquicia con un último proyecto. No sé si la expresión está bien utilizada, pero es Canto de Cisne para despedirse. Y le daría eso, una temporada o un anime que nos resuelva lo sucedido en Kizuna, que no voy a hacer spoiler para la gente que no lo haya visto, y que al mismo tiempo es eso, o sea, que conecte con el epílogo. Vamos a tomar como canon ese epílogo de 02, y ya digo que no soy muy fan de 02, pero bueno, vamos a tomarlo como válido. Entonces que nos conecte desde Kizuna y Beginning. Bueno, ahora van a sacar un videoclip con los personajes en versión adolescente adulta, y que nos conecte con este final y dejen descansar a esta parte de la franquicia, porque sí que es cierto que despierta mucho odio, ya no tanto porque la gente opine que no le guste Adventure o tal, sino pues sí que está hastiada. Entonces yo lo que me gustaría ver sería eso. O sea, sí que hay otras cosas que puedo decir, pues un videojuego que sea interesante, o quizás alguna continuación de series como Tamers, que posiblemente sea de los mejores productos que se ha hecho en la franquicia de Digimon.
pero me quedaría con este en especial por lo que digo, ya no por el valor sentimental que tiene Adventure para mí, sino porque creo que sí que se merece una despedida por lo grande, se merece un producto que sea bueno, porque además creo que eso es importante, un producto que satisfaga a todo el mundo, sea fan o no sea fan, que no nos deje con esa sensación agridulce que, por ejemplo, fue Adventure 2020, o con ese... Le faltó un poquito como pudo haber sido Ghost Game, que a mí me encanta, pero sí que es cierto que llega un punto en que te enemistas con la temporada. Entonces eso, una despedida, me da igual, corta, larga, pero con el tiempo suficiente para que esté bien desarrollada, los personajes estén bien utilizados y nos cierren de la manera que se merece, porque al final fue el producto que lanzó a nivel mundial Digimon y se merece eso, una despedida a la altura con el que decir adiós, pero un adiós que encante y que sea recordado por todos de una forma positiva. Perfecto, pues dicho queda ahí. Ojalá nos den, yo también creo que es necesario ese cierre, digamos, porque bueno, todos creíamos que con 0-2 de Beginning nos iban a lo mejor un poco sacar de dudas, pero metieron más problemas. Así que ahí está la cosa y bueno, ojalá, no sé qué nos deparará ese vídeo, pues con Butterfly, no, es con Braveheart y demás, como has comentado, con estas versiones un poco más adultas de los niños. Así que bueno, estaremos esperando a ver qué es lo que lanzan y ojalá, pues eso, Adventure tenga un cierre, como tú dices, a la altura y lo veamos, ojalá que sí. Y bueno, ya la última pregunta, porque la verdad es que mientras he estado hablando contigo se me ha ocurrido, no sé por qué, creo que puede quedar guay, pues a raíz de nombrarnos a Sombra y Luz, pues te preguntaría, ¿a quién te gustaría que pasara por aquí por el canal para una entrevista? Puede ser Sombra o cualquier otra persona que tú creas que dices, oye, pues creo que esta persona se merece una entrevista aquí en el canal para darle más visibilidad. Pues voy a tirar de mutuas, es decir, podría dar muchísimos nombres porque creo que hay muchísima gente en la comunidad que se lo merece, pero voy a decirte 3 cuentas que a nivel personal doy gracias de haberlas conocido. Entonces, una de ellas es Sombra y Luz. Creo que tiene una carrera detrás impresionante. Tiene muchísimo que contar. Es una persona, perdón por la palabrota, pero es una persona jodidamente altruista que dedicándose a ello de forma profesional nos ayuda a todos gratis, nos da consejos. Entonces es alguien que de verdad creo que se merece todo el apoyo posible y de hecho el mío lo tiene. Entonces sería como mi primera recomendación. En segunda instancia, creo que de todos he sabido que yo tengo una relación estrecha y pública con el dibujante Pastelmon. Es el ilustrador de mis historias, entonces creo que se merece también muchísimo amor y la oportunidad, sobre todo porque tiene muchísimo más que contar. Aparte de Digimon, tiene otro tipo, o sea, tiene su cuenta de Digimon, pero luego al margen tiene su cuenta con otro tipo de ilustraciones, de dibujos que son preciosos, que está evolucionando muchísimo y que, como digo, le quiero con locura. Entonces me gustaría verle y que pudiese hablar de todo, porque además él y yo hablamos mucho de la franquicia y creo que tiene opiniones muy interesantes que dar y muy diferentes a las mías. Entonces sería mi segunda propuesta. Y como tercera opción, aunque sé que creo que le cuesta muchísimo hablar en público, pero sería Maldok, que es el que, como digo yo, mi dibujante de cabecera de Digimon originales, porque lo mismo, porque de una tontuna que empezó a leerme, empezamos a hablar y en un momento dado le dije, oye, digo, ¿te arriesgarías a intentar hacer un Digimon original? Y eso abrió un mundo tanto para él como para mí. O sea, para él porque evidentemente empezó a hacer Digimon originales y la gente le comisiona.
Ujú. Y creo que es algo muy difícil porque hay, o sea, en ese apartado creo que tenemos grandes dibujantes de habla hispana, Poyomon, ahora en este del directo se me han olvidado los demás, pero tenemos muchísimos. Rim, que también dibuja impresionante. Entonces creo que ahí tienen un huequito que además es que te hace diseños bestiales. Ya te pasaré alguno para que Ujú. lo subas por aquí. Sí. Y a mí, porque al final la posibilidad de eso, de dar vida a estas ideas, porque yo no sé dibujar, yo lo admito, es decir, yo dibujo muy mal, dibujo patatas, y siempre voy con él con unos conceptos, unas ideas, porque además yo soy muy meticuloso y de repente le hago un croquis, que además mis croquis los ves y te descojonas con todo lo que quiero. Y él coge todo eso y lo eleva, es decir, coge tu idea y te lo hace muchísimo mejor. Entonces, estoy también muy agradecido y creo que se merece un reconocimiento mayor del que tiene. Eso sí lo puedo decir abiertamente, me da mucha... No es como cosita, pero sí que creo que es un dibujante que como al final él se dedica más profesionalmente a todo esto, es decir, con proyectos de videojuegos y Ujú. cosas así. No tiene tanto tiempo para las redes sociales o para, por ejemplo, como Pokémon, que de repente está 2 meses sin aparecer, pero aparece una semana y te sube 50 diseños. Él no puede. Entonces, creo que esta repercusión le podría venir bastante bien para que la gente le conociese y dijese, es que tu arte me gusta, me mola, porque ya no son solamente los Digimon originales, son las ilustraciones que hace y todo ese tipo de contenido que creo que también ya merece muchísimo la pena. Y esas serían mis 3 opciones. Perfecto, pues yo me los apunto por aquí y nada, yo me pondré en contacto con ellos por si quieren pues aparecer por aquí. Para mí ya te digo que es un placer pues que pase por aquí el mayor número de artistas de la franquicia de Digimon y que también pues los conozcamos un poquito más y todos esos proyectos que tienen ahí, como yo siempre digo, en la cabecita. Pues nada, hasta aquí la entrevista. Yo creo que está bastante guay. Casi una horita y media. Al final, como te digo, nos ponemos a hablar y no paramos. Eh, Nada, no sé si quieres decir algunas palabras finales, como siempre. Este pequeño espacio es para ti. Yo, antes que nada, obviamente, darte una vez más las gracias por haber aceptado la invitación, que para mí es pues también un placer, ¿no? Que me digáis, pues venga, vamos a tirar para adelante y vamos a hacer esta entrevista. Así que yo, desde luego, lo dicho, muchísimas gracias. Ya os digo que os dejaré por abajo todas sus redes sociales, todo lo que tenga que ver con su trabajo. Y lo dicho, desde aquí, un placer haberte tenido por aquí. Espero que te lo hayas pasado, por lo menos, como yo siempre digo, un poquito guay. Me lo he pasado bastante bien, sí que seguramente la escuche y me odie, diga, estás muy nervioso, estás muy tal, creo que nos puede pasar a todos, pero bueno, Sí, a mí me me lo he pasa. pasado bastante bien. Agradezco muchísimo, pero muchísimo la oportunidad, porque al final, como he dicho antes, creo que la rama de los escritores está muy olvidada y salvo pequeñas menciones como Tesla, Jellymoon en sus vídeos y cosillas así, no se nos da espacio o se nos nombra en sitios tan importantes como canales de YouTube. Ujú. Entonces, que tampoco tengo quejas, es decir, y si por ejemplo es una persona que siempre da retweet, tú lo haces, Mm. entonces en ese aspecto no tengo tampoco quejas, es decir, no voy a mentir, pero sí que agradezco esta oportunidad porque aparte de hablar por mí, siento que, o por lo menos siempre lo hago hablando por los demás, por toda esta gente que al igual que yo escribe y me gusta, eh, ya que ellos a lo mejor no pueden tener la oportunidad porque no son tan conocidos o la razón que sea, dar un golpe a la mesa. Entonces, agradecer que estas cosas ocurran y lo último que diría así como despedida, porque si no lo digo reviento y es algo que has mencionado tú antes, es que dejemos un poco de lado los egos,
porque sí que creo que es uno de los principales problemas que existe en la comunidad. No me preguntes por qué, tampoco voy a entrar en detalles, pero sí que siento que hay como, o sea, del mismo modo que hay gente súper altruista, súper cercana y que no le cuesta absolutamente nada ayudar, hay otra parte, otra facción que es como, tiene no sé si es ciego sería la palabra exacta, pero como que tiene una visión más cerrada de cómo tiene que ser, y creo que al final si todos remamos en la misma dirección es cuando vamos a conseguir cosas. Y mientras mucha gente siga remando en su única dirección o quede todo en amiguismo, porque al final, es lo que estoy diciendo, yo estoy aquí hablando por todos los escritores y gente que me puede caer mejor o peor, pero hablo por todos, en beneficio de todos, no trato de excluir a nadie, y sí que siento que parte del problema que tiene Digimon en el habla hispana es eso, que existe como una especie de ego o de visiones cerradas que miran un poco en su propio beneficio, y creo que eso precisamente es lo que habría que trabajar, y creo que es cuando seríamos escuchados y tenidos en cuenta, cuando al final todos rememos en la misma dirección, todos busquemos lo mismo, que es que traigan Digimon a nuestros países, sea el país que sea, cuando todos vayamos o sea, nos dejemos de polémicas, que si Adventure sí, Adventure no, que si esto tal. Creo que es cuando empezarán a ir las cosas bien. Y adiós, una opinión a título personal, puedo estar plenamente equivocado, pero bueno, no quería despedirme sin decir eso, porque creo que cuando aprendamos todos, yo incluido, a superar esto y a tirar para adelante, estoy convencido de que las cosas nos empezarán a ir muchísimo mejor. Y es mi despedida. Pues sí, ojalá que, como siempre digo yo también, pues ese día llegue en el que es lo que tú dices, o sea, obviamente no todos vamos a pensar igual, cada uno tiene su idea, en fin, ¿no? Pues su pensamiento, pero ante todo es lo que tú dices. Al final respetamos lo mismo, nos gusta lo mismo, pues yo creo que eso, si vamos todos juntos es mucho más fácil. Pero bueno, ahí queda. Lo dicho, muchísimas gracias por haber pasado por aquí, por el canal. Y ya sabéis, a los que la vayáis a escuchar en este caso más adelante, pues estaría genial que lo siguierais por todas las redes sociales, que le dierais apoyo a su trabajo y por supuesto nos dejaréis por aquí un comentario de qué os ha parecido la entrevista y demás, y seguiremos trayendo a más artistas aquí al canal. Yo me despido como siempre diciendo mi frase, yo creo que favorita del canal, que es que viva Digimon, disfrutad de Digimon, que está más vivo que nunca porque no dejan de salir cositas y eso siempre es bien. Así que, lo dicho, un placer, Snow, muchas gracias por haberte pasado por aquí y nos vemos en la próxima. Gracias a ti. Adiós. Chao.